Buenos días, bienvenidos a esto que es Entrevistas Vanguardia.com. En el día de hoy nos acompañan tres actores de la decisión que tomó hace 48 horas la Procuraduría Provincial de Bucaramanga en el sentido de decisión de primera instancia destituir e inhabilitar a 19 exconcejales de Florida Blanca, 9 de los cuales en la actualidad están repitiendo curul. En el día de hoy sostendremos una charla para conocer un poco más de este proceso. Antes de eso quiero recordarles que dos noticias que han marcado la agenda de este jueves en la mañana. La primera, como lo registró Vanguardia, desde las 8 de la noche del día anterior, 7 personas se habrían extraviado en las escarpas del barrio Santander, y fueron luego de casi 9 horas de búsquedas, fueron encontradas finalmente en un sector cercano a Girón, y en este momento están siendo atendidas en el Hospital Municipal de Girón. Pueden encontrar en un par de horas el video y todas las impresiones de los protagonistas de esta historia. Y la segunda noticia que queríamos llamar la atención, porque es de enorme interés para la opinión pública, no solamente en el ámbito regional, sino nacional, tiene que ver con la condena que se suscitó anoche, pasadas las 6 de la tarde, en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, contra el agresor de una mujer que atacó con ácido en el municipio de Girón a una vendedora ambulante. Se trata de la primera condena contra un agresor que utiliza el ácido para infligir algún tipo de agresión o dolor a una víctima. Les invitamos a que a través de las páginas impresas de Vanguardia Liberal o a través de nuestro portal www.vanguardia.com conozcan de estas noticias que son de sumo interés para ustedes. Y comenzamos con lo que nos convoca en el día de hoy. Hemos invitado a José Guadrón, veedor del municipio de Florida Blanca y la persona que instauró la denuncia contra los concejales en la Procuraduría y que finalmente llevó a su destitución. José, buenos días. Sí, buenos días. Quiero dar un saludo muy especialmente a todos los oyentes que están escuchando, en la cual quiero contarles cómo fue la situación que se presentó en Florida Blanca. Listo, José, ya traemos el tema. Nos acompaña también el doctor César Parra, que es abogado defensor de algunos concejales de Florida Blanca. Abogado, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y muy buenos días a todos los que nos acompañan en este momento a través de la red. Y nos acompaña el exconcejal de Florida Blanca, destituido e inhabilitado por la Procuraduría, el doctor Martín Dulcey. Buenos días. Buenos días. Empezamos con usted, José. ¿Cuándo instauró usted la denuncia ante la Procuraduría y qué lo llevó a hacerlo? Bueno, resulta que en el año 2010, en diciembre, en una rueda de prensa en el Hotel Guane, fueron entrevistados los concejales de Florida Blanca, donde ellos contaron de la forma como el señor Ulises Balcázar, porque no es doctor, sino hay que decirle el señor Ulises Balcázar Navarro, se valió de unos documentos que fueron autenticados en una notaría, que realmente no sabemos cómo la notaría se prestó para autenticar esos documentos, para solicitarle al Consejo de Florida Blanca de que le aprobara la prima técnica. Entonces, ¿qué pasó? Los concejales, cuando vieron esta situación de que los documentos no eran realmente ciertos, pues ellos mismos fueron y presentaron y hicieron la rueda de prensa y fueron a Vanguardia Liberal y publicaron de la forma como el señor Ulises Balcázar Navarro mintió en la hoja de vida. En vista de esa situación, recuerdo yo que el doctor Ferley y Efraín Mendoza y Juan Carlos Manrique, ellos habían dicho que se iba a demandar al señor Ulises Balcázar Navarro en la Fiscalía General de la Nación, hecho que no sabemos si ellos demandaron o no demandaron, de tal forma que en el mes de diciembre, ya finalizando en diciembre, le dije a los concejales, que al doctor Ferley, Juan Carlos Manrique y Efraín Mendoza, que por favor me entregaran el radicado de la demanda porque tocaba hacerle seguimiento a la demanda. Y ellos me dijeron, no, yo no la tengo, la tiene fulano de tal. Y todos le chutaban la pelota al uno y al otro. Entonces, ¿qué pasó?
pues yo ver esta situación, que si uno no pone la demanda dentro de los términos de ley, caduca. Entonces me fui a la fiscalía y tomé la tarea de investigar si ellos han puesto la demanda, y lamentablemente la misma fiscalía me informó que ellos nunca pusieron demanda. Lo que quiere decir es que los concejales hicieron una rueda de prensa para acusar y señalar de presuntas irregularidades al alcalde, pero solamente se quedó en una rueda de prensa, pero en la práctica nunca llevaron esa denuncia a los organismos de control, ¿correcto? O sea, ellos denunciaron ante los medios de comunicación, pero no hicieron el ejercicio realmente de poner la demanda a los entes judiciales como la Fiscalía y la Procuraduría. Entonces, ¿qué pasó? Yo inmediatamente, como ya iba a ser finalización del año, entonces yo puse la demanda en la Auditoría General de la República, porque ya la Procuraduría se había ido a vacaciones y en la Fiscalía la mayoría estaban en receso de permiso. Entonces pusimos la demanda en la Auditoría y la Auditoría compuso copias a la Fiscalía y a la Procuraduría, pero nosotros inicialmente, cuando yo puse la demanda, fue contra el señor Ulises Balcázar Navarro. ¿Usted no la instauró ante los concejales? No. O sea, inicialmente la demanda fue puesta contra Ulises Balcázar Navarro. Ajá. Bueno, en el año 2011, más o menos como entre febrero y marzo, que fue cuando el señor Ulises Balcázar Navarro lo llamaron a rendir descargos, y él con su apoderado manifestó en la Fiscalía y en la Procuraduría que sí, que él efectivamente cobró la prima técnica porque el Consejo de Florida Blanca le aprobó la prima técnica. Entonces, en vista de esa situación, entonces la Fiscalía y la Procuraduría inmediatamente vincularon a los concejales de Florida Blanca en el proceso. De ahí fue donde nació ya el proceso contra los concejales de Florida Blanca. O sea, su intención inicial no era denunciar a los concejales de Florida Blanca. No, mi intención no era denunciarlos, sino mi intención era que se supiera la verdad cómo hizo Ulises Balcázar Navarro de hacer que estos documentos, o sea, ellos tuvieran esa creencia de que esos documentos eran ciertos. Pero venga, pero lo cierto es que los concejales dijeron supuestamente que iban a denunciar, pero no lo hicieron. No, ellos no lo hicieron. ¿Por qué creen que no lo hicieron? No sé qué pasó ahí, eso no sabemos qué pudo pasar ahí. Realmente es muy difícil uno probar por qué no lo hicieron, o de pronto, como dijo un concejal, yo no denuncio porque tengo esposa y tengo hijos, y si yo denuncio se meten con mi esposa y mis hijos, entonces mejor me quedo quieto. Entonces, de pronto, que un concejal de Florida Blanca. no, me reservo el nombre por cuestión de seguridad, porque esa persona me dijo que no fuera a decir nada porque no quería de pronto que atentaran contra él y contra mí. Entonces yo mejor me reservo el nombre de esa persona. Simplemente dijo, yo tengo esposa y tengo hijos y yo no quiero que el día de mañana hagan un atentado contra mí, porque realmente, o sea, uno piensa en la familia y piensa en los hijos. Entonces él se quedó callado, y téngalo por seguro que yo me reservo el nombre, porque eso es reserva de suma, yo no puedo decir eso. Primero porque pongo en riesgo la vida de él, y segundo porque pongo en riesgo mi vida. Pero más allá de que usted no haya querido denunciar a los concejales, sino denunciar al alcalde, los concejales fueron objeto de un análisis por parte de un organismo de control como fue la Procuraduría Provincial, que los halló responsables de haber cometido una irregularidad de carácter disciplinario. En su concepto, ¿usted cree que la Procuraduría actúe bien? En mi concepto personal, yo considero que la Procuraduría, haciendo el análisis jurídico, actuó en derecho. ¿En qué sentido? Si usted analiza la ley 136 de 1994, artículo 184, dice la norma: los consejos facultan a los alcaldes para que los alcaldes hagan el reconocimiento de prima técnica a los funcionarios públicos altamente calificados. Entonces, si ustedes analizan el acuerdo 02 del 2008, dice: establezcase prima técnica al señor alcalde Ulises Balcázar Navarro por la vigencia del año 2008, ¿sí? Pero
La ley, como dice, eso va en contravía de la ley 136 de 1994, artículo 184. ¿Por qué? Porque el consejo lo único que puede hacer es facultar al alcalde. El consejo no puede aprobar prima técnica. Faculta al alcalde y el alcalde automáticamente, mirando si hay funcionarios que tienen la calidad para tener derecho a esa prima técnica, entonces lo hace mediante resolución. Entonces, ahí fue donde hubo Pero le pregunto básicamente, ¿usted cree que los concejales cometieron algún tipo de irregularidad? Pues, jurídicamente, sí hay irregularidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían que facultar al alcalde. Ellos no podían establecerle prima técnica ni decirle, facultamos al señor alcalde para que él haga reconocimiento de prima técnica a los funcionarios. Entonces, ¿qué tenía que hacer el alcalde? Cuando él tuviera el acuerdo en la mano, sancionado, decía, listo, ya está aprobado el acuerdo, entonces voy a hacer resolución o decretos. Entonces el alcalde, mediante resolución o decreto o auto administrativo, asigna la prima técnica a él mismo y a los funcionarios que él considere que cumplen los requisitos. La pregunta que yo hago, y estuve yo averiguando en la alcaldía, no existe ese auto administrativo firmado por el alcalde donde diga decreto o resolución, donde diga reconozca prima técnica a él mismo o a un funcionario. Lo otro, pues, realmente, pues, los documentos que el señor aportó, que realmente se comprobó que no son ciertos, pues, eso es muy triste ver cómo una persona se va de esa situación, sabiendo el daño tan grande que le hizo a los mismos concejales. José, una pregunta. En ese momento, ¿este acuerdo de qué fecha es, concejal? Recuérdame. Es de 14 de enero de 2008. 14 de enero de 2008. En el 2008 el Consejo, corríjame si estoy mal porque mi memoria no es buena, en el 2008 el Consejo en un 80-70% era coalición del alcalde de ese entonces, el doctor Ulises Balcázar. José, ¿usted recuerda eso? O sea, en el año 2008 todo el Consejo, los 19 concejales, formaba parte de la coalición del señor Ulises Balcázar Narro hasta ese año. Ya finalizando el 2010, como dice, iniciando el 2011, ya la coalición del señor Ulises Balcázar Narro, el consejo ya estaba, o sea, unos que no estaban de acuerdo con el señor Ulises Balcázar y otros que sí estaban de acuerdo. Pero mayoritariamente, digamos, el consejo casi siempre estuvo con Ulises Balcázar. Sí, estuvo con Ulises Balcázar casi todo el consejo estuvo hasta el año 2010, pero a principios. Uno entendería entonces que esas ruedas de prensa que organizaron supuestamente, digamos, y que en la práctica no se llevaban las denuncias, eran, digamos, por esos pavores políticos que habría. Es que o sea, yo vuelvo y digo, o sea, para mí es muy difícil probar qué pasó ahí, por qué no denunciaron ellos. O sea, para mí es difícil probar eso porque yo no tengo certeza por qué ellos no llevaron eso a la práctica, denunciar ante los entes judiciales. O sea, yo no me explico eso, y Floria Blanca se pregunta, bueno, ¿qué realmente pasó ahí? Y es difícil probar esa situación. Correcto. José, ¿qué conoce de los procesos que se llevan en la Fiscalía en contra del doctor Ulises Balcázar por este tema particular, que fue, digamos, la presunta falsa hoja de vida que se radicó y que, digamos, fue el génesis de todo este proceso? Bueno, ahorita en la Fiscalía 23 se está adelantando el proceso en la cual ya se le imputaron 3 delitos, que fue peculado por apropiación, prevaricato por acción y falsedad en documento privado. Falsedad en documento privado. ¿Por qué falsedad en documento privado? Porque él hizo esa falsedad en documento privado para cobrar la prima técnica, pero no lo hizo para engañar a los concejales, sino para cobrar la prima técnica. Entonces, porque es que fraude procesal es cuando usted engaña a las personas, pero cuando usted falsifica, cuando demuestran de que es cierto, pues la persona lo hizo fue para hacer valer ese derecho. Ajá. No para engañar. José, ¿en qué etapa está ese proceso contra Ulises Balcázar en la Fiscalía?
Bueno, ahorita en el mes de junio 8 del 2012, Se iba a realizar una audiencia. se iba a realizar la apertura de la lectura de los cargos que ya se le han imputado para iniciar ya el descubrimiento probatorio. El señor abogado apoderado del señor Ulises Balcázar Navarro aplazó la audiencia. No sé qué circunstancias se presentó, qué situación se presentó, lamentablemente no sabemos, pero de todas maneras el proceso va en curso. Lo mismo en la Procuraduría, ya está en curso, ya ese proceso está en curso, ya va adelante. De todas maneras, pues vamos a esperar que realmente haya justicia, porque no me parece justo la forma como él actuó, no solamente con los concejales, sino actuó con la comunidad en Floridablanca, en la forma como él se burló, como él humilló a Floridablanca. Es que realmente él no merece el perdón de Dios, la forma como él humilló a Floridablanca. ¿Ya hay fecha, ya le han notificado fecha de la nueva audiencia contra el doctor Ulises Balcázar? Se está esperando, porque a la fecha hemos tratado de averiguar en el juzgado cuándo es la próxima audiencia, pero ellos están pendientes en fijar fecha de audiencia, porque no, o sea, hasta la fecha no se ha fijado, no hay fecha. Eso es lo que estamos esperando, que se fije la fecha para que ahí se inicie ya la etapa procesal y se pueda establecer lo que realmente, o sea, lo que realmente Floridablanca quiere saber. El exalcalde de Floridablanca está en detención domiciliaria, ¿correcto? Sí, el señor Ulises Balcázar Navarro sí está en detención domiciliaria. Finalmente, ¿usted se atribuye entonces, digamos, en su ejercicio de veeduría ciudadana, la destitución de esos concejales? O sea, acláreme bien la pregunta. Que, aunque usted inicialmente quería denunciar al doctor Ulises Balcázar, terminó con su denuncia destituyendo e inhabilitando a estos 19 concejales. ¿Usted, digamos, se atribuye ese ejercicio veedor? O sea, como quien dice, sí, que si yo estoy de acuerdo que esa situación se hubiera presentado. Sí. O sea, si yo estoy de acuerdo. Pues, la verdad, pues ya una situación de estas, pues, como le diría yo, es muy difícil yo poder decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque como la Procuraduría en esta situación estaba actuando en derecho, pero lo que realmente yo quería era que se supiera la verdad, porque el señor Ulises Balcázar Navarro actuó de esta manera de hacer creer que esos documentos eran ciertos. Pero yo nunca tuve la intención, de que los concejales fueran a ser sancionados, Pero listo, pero a su juicio usted cree, como en su ejercicio de veeduría, lo que le quiero preguntar es si cree que realmente los concejales cometieron una irregularidad, ¿sí o no? Pues jurídicamente sí cometieron la irregularidad porque está demostrado, y como la ley es inflexible ya en este aspecto, pues ya uno no puede decir no, que la ley sea flexible. No puede, porque ya es una decisión de la Procuraduría y ya se demostró de que si hubo irregularidad. Pues realmente, pues para uno es difícil poder tomar o hacer un juzgamiento. Sí, o sea, ya se le sale a uno de las manos, o sea, ya fue una decisión. Pero quiero dejar claro, o sea, la vinculación de los concejales fue producto de la demanda que puse contra el señor Ulises Balcázar Navarro, porque él mismo con el abogado él decía, sí, yo cobré prima técnica porque el consejo me la aprobó. Y porque el consejo en ese entonces, digamos, eran sus aliados políticos. Pues en ese entonces él estaba con la coalición del consejo, Claro. porque todos votaron todos por unanimidad. Listo, José, la última pregunta. A pesar de que no era su intención eso, ¿usted cree, digamos, con toda la experiencia que tuvo en este ejercicio de veeduría, cree en la palabra de los concejales de Floridablanca? Es que la verdad para mí es difícil, para mí es difícil poder decir creo en la palabra de ellos. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos el corazón de la persona solo cuando se demuestra la verdad.
cuando se demuestran las pruebas. Bueno, y con las pruebas que tienes, con las pruebas que se tienen, ¿creen la palabra de los concejales? Porque ellos, lo pregunto porque ellos inicialmente dijeron una cosa y hicieron otra. O sea, la verdad es que es muy difícil, la verdad es muy difícil yo decir creer en la palabra de ellos, porque es que ellos pueden decir allá en la Procuraduría cuando revivieron los descargos, ellos pueden decir una cosa, pero la Procuraduría en la investigación puede encontrar otra cosa. Entonces es muy difícil uno poder decir si ellos están diciendo la verdad o no están diciendo la verdad. O sea, es difícil yo poder, o sea, decir creo en la palabra de ellos, porque es difícil, la verdad es difícil. Listo. José, finalmente, en su ejercicio de Uría, que digamos es muy fuerte en Florida Blanca, ¿qué otros casos ustedes han denunciado? Bueno, en la actualidad manejamos varios procesos. Hay un proceso muy delicado que estamos tratando de, y le estoy pidiendo a Dios que eso se dé realidad, es lo del alumbrado público. Florida Blanca está perdiendo en el año casi 10.000 millones de pesos del solo recaudo de la tasa de alumbrado público. Nosotros ya interpusimos una acción popular en los juzgados administrativos y una acción de nulidad simple en el Tribunal Contencioso Administrativo para pedir la nulidad de esos autos administrativos que otorgaron ese derecho de hacer ese convenio del alumbrado público. Es una situación muy delicada. Otro aspecto más delicado es lo del tema de los subsidios del agua. A la fecha está en el Tribunal Contencioso Administrativo mi acción popular en segunda instancia para decisión del tribunal, y lamentablemente lo digo, la deuda va casi en 10.000 millones de pesos de los subsidios del agua. Pasaron la administración de Fran Giovanni, la administración de Ulloa, la administración del señor Ulises Balcaza Navarro, y en esta administración, y la deuda va en 10.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Y por eso yo puse la acción popular, porque ya vivimos una experiencia en la administración del señor Ulloa cuando los subsidios del agua fueron suspendidos. En el mes de octubre, recuerdo yo, sí, es que no me acuerdo si fue entre el año 2005 o 2006 más o menos. En el 2005, que hubo una marcha, que el señor Ulloa convocó a toda la comunidad de Florida Blanca a ir hasta el acueducto, echándole la culpa al señor gerente del acueducto de que él era, cuando el mismo señor gerente del acueducto, en ese entonces que era Mauricio Mejía, manifestó que él sí había quitado los subsidios del agua porque la administración no le estaba girando los dineros para los subsidios. José, ayúdame con esto. Nombremos, sin entrar en mayor detalle, dígame cuáles son los 5 mayores escándalos que ha tenido la Florida Blanca en los últimos años, su concepto. Los 5 mayores escándalos. La hoja de vida del doctor Ulises. La hoja de vida del doctor Ulises. Los subsidios del agua. Los subsidios del agua. ¿Se van a perder como 10.000 millones de pesos? No se van a, no, los 10.000 millones de pesos en el momento en que se gane la demanda en el tribunal, la alcaldía automáticamente, no sé cómo, si les tocará hacer un préstamo, no sé cómo, pero el alcalde tiene que pagar esos 10.000 millones de pesos. Hay 10.000 millones de pesos en no se pierde porque la demanda está, en primera instancia la gané, me la apeló la alcaldía y tengo la fe que con la ayuda de Dios en segunda instancia la gano. Okay. ¿Cuál otro más? Tercero. El otro escándalo es lo de la transversal del bosque, una obra que no entiendo por qué en el caso del señor Ulises, que estuvo de alcalde, y en este caso el señor Néstor Fernando Díaz, una obra que se quedó ejecutoriada la resolución 325 del 2010 para ejecutar esa obra en 2 años, y la tenían que entregar para el 15 de junio del 2012, lamentablemente la obra no se entregó. Listo. Y lo más delicado es que están cobrando intereses de una obra. De hecho, la semana pasada hubo una manifestación allí. Cuarto, José, cuarto escándalo. Bueno, el cuarto escándalo es lo que se está viendo, lo de los concejales. ¿Y quinto? El quinto
es lo que estamos investigando referente. Hay algo muy delicado. Ya le había comentado lo de los subsidios del agua y lo del alumbrado público y la transversal del bosque. Sí, Hay otro tema muy delicado en Floridablanca que no entendemos y no entiendo por qué la Dirección de Tránsito de Floridablanca, que recibe el recaudo de rodamiento, las vías están llenas de huecos. Listo. Y yo le he manifestado al alcalde que por gestión de tránsito, y si el municipio no tiene recursos, gestionar recursos a nivel departamental y a nivel nacional para que estos recursos sean empleados para hacer lo que es el mejoramiento de la malla vial. Voy a dejar esa propuesta al señor alcalde, la pienso presentar, a ver qué puede hacer al respecto, porque es un tema muy delicado. Déjeme ayudarle con dos temas más. Está el escándalo de Acuasán, la pérdida de casi 23 mil millones de pesos. Yo tengo ese proceso. Le faltó decir, ahí se lo recuerdo. Ustedes Sí. seis como grandes escándalos que tiene Floridablanca. El de Acuasán, y otro escándalo que hay en Floridablanca es lo de Acualago, pero ese tema no lo manejo. Listo. Ese tema lo maneja la veedora cívica Laura Yanea Ardila Mejía. Lo cierto es que ustedes como veedores han tenido mucho trabajo en Floridablanca de manera triste, porque la corrupción parece que galopa o ha galopado fuerte en ese municipio. Yo digo lo siguiente, haciendo un análisis reflexivo de Floridablanca, uno no puede llegar y descargarse en los concejales y en el alcalde. ¿Por qué? Porque es que los presidentes de juntas de acciones comunales los elige la comunidad. ¿Y ahí también hay corrupción? No, espere, yo le explico qué es lo que pasa. No, venga, le explico qué es lo que pasa ahí. Los señores veedores que se hacen nombrar, no sé qué pasa ahí. Bueno, entonces, no podemos nosotros echarle más que todo culpa al consejo y al alcalde. La culpa es de los presidentes y de los veedores. ¿Por qué? Porque es que los presidentes y los veedores saben que en Floridablanca hay un recinto en el consejo y que cuando son sesiones ordinarias, ellos están en la obligación de ir a las sesiones ordinarias y pedir copia de los proyectos de acuerdos que presenta el alcalde para que el consejo la apruebe para poder ejecutar las obras. No lo hacen. Y están cometiendo un error, porque yo le dije a varios presidentes de juntas, ustedes no pueden cometer el error que si hay una obra en el barrio hecha por la administración, ustedes no pueden cometer el error de ir a entregar un acta de paisano donde diga que la obra se cumplió y se ejecutó. ¿No se está haciendo la duría que se... No, entonces la responsabilidad no recae solamente de los concejales y el alcalde, la responsabilidad recae de los presidentes de juntas de acciones comunales y de los veedores. Yo siempre he propuesto que en el Congreso de la República se presente un proyecto de ley, porque así como hay castigo para los funcionarios públicos por ir en contravía de la ley, también para los veedores y para los presidentes de juntas de acciones comunales, y que la ley los obligue a hacer control. Que la ley los obliga a hacer control. Y yo siempre he propuesto que en el Congreso de la República debe presentarse un proyecto de ley y que para ellos también haya castigo. Castigo, porque es que el que se mete de veedor no es de meterse de veedor, como dice, como de recocha, ahí como para que digan que yo soy veedor. Pero si usted va y mira qué ha hecho, no ha hecho nada, absolutamente nada, simplemente porque digan que es veedor. Eso es todo. Muy bien. Eso me parece, eso es lo más triste que puede pasar en Floridablanca, con los veedores y los presidentes de juntas de acciones comunales, porque quieren figurar allá a nombre, pero las actuaciones no las han hecho. Lamentablemente lo digo, por eso es que Floridablanca está en una etapa crítica, por culpa de ellos mismos, porque ellos no hacen el control. Si ellos hicieran el control, las obras se veían, no pasa lo que está pasando. Y yo dejo eso de reflexión. Muy bien, José. Digamos que con esa reflexión le agradecemos su visita aquí a vanguardia.com. Ojalá esa vocación de servicio que tengan los concejales, que tengan los veedores, sea la misma para que usted pueda, digamos,
se haga un control efectivo a la administración en Florida Blanca. Seguimos ahora entonces y dándole las gracias a José Guardón por su asistencia. Gracias. Vamos entonces con el concejal José Martín Dulcey y con el abogado Javier Martín Dulcey y con el abogado César Parra. Necesitamos que se adecúen los micrófonos para los dos. Concejal, abogado, inicialmente la denuncia era contra el alcalde y terminó contra los concejales. ¿Eso no le quita mérito alguno a la seriedad del proceso? No, de ninguna manera, porque recordemos que en materia de derecho disciplinario, la investigación se puede iniciar por varias noticias, porque es la noticia de la infracción o de la presunta infracción disciplinaria. Puede ser a través de la queja, como ocurrió en este caso, puede ser a través de una queja suscrita por una persona o se puede dar también en virtud de un anónimo. Tenemos también la posibilidad de que se haga de oficio por parte de la Procuraduría, es decir, que los organismos de control tengan el conocimiento directamente de que se está produciendo una presunta infracción disciplinaria por una noticia de prensa, por conocimiento particular y privado, o se puede dar también en virtud de la remisión de copias que haga un servidor público, lo que se llama informe de servidor público. Entonces, al ser una investigación integral, oficiosa, pues la Procuraduría tiene la noticia y determinará, de acuerdo a lo que vaya encontrando, contra quién o a quién va a investigar, a qué servidor público va a investigar. Acá el quejoso manifiesta que él denunció inicialmente a Ulises Balcázar Navarro. Pues bien, la Procuraduría encontró que dentro del trámite, dentro de la situación que él se le presentaba con su documentación, pues había o estaba involucrado el tema del reconocimiento de la prima técnica por cuenta de algunos de los concejales del municipio. ¿Por qué a su juicio la decisión que tomó la Procuraduría no se ajusta a la norma? A mi juicio, la decisión de la Procuraduría es totalmente equivocada y lo he reiterado de manera consecuente. La Procuraduría estima, y parte de esa base, que la prima técnica no es aplicable para los servidores públicos del nivel territorial. Eso es lo que arranca diciendo la Procuraduría, cosa que me parece difícil de creer, por decirlo menos, que es un hecho natural, consagrado en las leyes vigentes en Colombia, reconocido por la jurisprudencia, que los servidores públicos del orden territorial también tienen derecho a devengar la prima técnica. Entonces la Procuraduría, cuando hace el reproche a los concejales, les dice: ustedes no tenían competencia para otorgar la prima técnica al alcalde, porque el alcalde es un servidor público del orden territorial y no hay lugar a ese reconocimiento para los servidores públicos del orden territorial. Esa es la premisa. Y como les dice que no tenían esa competencia, dice a reglón seguido que cometieron prevaricato. Dice la Procuraduría, situación con la que estamos abiertamente en contradicción y que no podemos aceptar, y que hacer carrera de esa teoría, pues estaríamos llegando a un tema peligrosísimo para todos los que se encargan del ejercicio de función pública. Entonces le dice, como ustedes no tenían competencia, entiéndase bien, para reconocerla, entonces ustedes prevaricaron. Pero a la Procuraduría le faltó decirles cuál fue la norma sobre la cual prevaricaron. Y todo el argumento de la Procuraduría es un fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad del artículo 13 del decreto 2164. La nulidad del artículo 13 por una falta de competencia al momento de la expedición de dicha reglamentación. Pero se le olvidó a la Procuraduría General de la Nación que el mismo decreto 2160, en su artículo primero, establece y señala la posibilidad de conceder prima técnica para los servidores públicos del orden territorial. Faltó leer ese artículo primero, y así se le advirtió esta defensa a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga. Le faltó leer ese artículo primero para darse cuenta que era el mismo que citaban los concejales de Florida Blanca para efectuar el reconocimiento. Y es que me permito leer la última parte de la norma que le estoy citando, de ese artículo primero, para entrar en la evidencia. Decreto 2164 de 1991. Los dos últimos renglones, y quienes nos están viendo pueden ir ahí mismo en internet y encuentran el decreto 2164 de 1991, vigente aún a la fecha. Dice:
tendrán, el último inciso del artículo primero, tendrán derecho a gozar de prima técnica los empleados de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y unidades administrativas del orden nacional. Y a renglón seguido dice, también tendrán derecho los empleados de entidades territoriales y sus entes descentralizados. Es tosudo, es de bulto. La prima técnica sí aplica para los servidores públicos del orden territorial. Y esta parte, sí, o a esa argumentación... Mi pregunta es, si el argumento es tan sólido, ¿por qué la Procuraduría determina la falta que cometieron los exconcejales de Florida Blanca como gravísima, que digamos es el grado superior de sanción que tienen en la Procuraduría? Bueno, entonces, usted está diciendo algo que es cierto. Es decir, si está en el 2164 del 91 y el argumento de la Procuraduría fue decir que se declaró la nulidad, no del artículo primero, sino del artículo 13 del 2164, pues yo le planteé la misma situación al señor Procurador Provincial en el alegato de conclusión. Y le dije, procurador, sí, tumbaron el 13, pero el primero sigue. Y el primero en la última parte dice que para el nivel territorial se puede. O sea que su teoría se desbarata. Y la Procuraduría me contesta que era necesario, y eso me lo dice la Procuraduría, está consagrado en el fallo, que era necesario efectuar un ejercicio interpretativo para terminar inaplicando el artículo primero del decreto 2164, que si bien era cierto, no había sido nulitado por la autoridad administrativa, pues iba en contradicción del fallo que había proferido el Consejo de Estado. Entonces es donde yo le pregunto, y donde yo le digo a la Procuraduría, listo, le acepto, en gracia de discusión, porque estoy convencido que es falso lo que está diciendo, le acepto en gracia de discusión, que tengo que hacer ese ejercicio de inaplicarlo, y se lo digo en el alegato. ¿Sabe quiénes son los que pueden dejar de aplicar las normas o inaplicarlas por inconstitucionales? ¿Sabe quiénes? Los jueces constitucionales. Ellos son los únicos que tienen la facultad para efectuar esa inaplicación de la norma. Digamos, para que la gente lo entienda un poco mejor, el asunto es que hay una norma, y hay una, como suele suceder, digamos, en la vida jurídica de este país, que está la norma y hay múltiples interpretaciones de esa norma, y que a partir de esa norma ustedes consideran que no cometieron ninguna irregularidad, pero la Procuraduría considera que sí. Y con un agravante en la consideración de la Procuraduría, y se lo dije también en la apelación que fue sustentada el día de ayer. Bueno, yo la acepto, en gracia de discusión no aplica la prima técnica para los servidores, para los alcaldes, para los servidores del orden territorial, solamente es para lo del nacional, cosa que es falsa, pero se lo acepto en gracia de discusión. Señor Procurador, usted gastó 10 hojas de su providencia explicando por qué no aplicaba para el nivel territorial, en un ejercicio interpretativo legal, en un ejercicio donde tomó la jurisprudencia que usted consideró pertinente para el caso, y gastó 10 hojas de su providencia. ¿Cuál prevaricato? Si el prevaricato es una violación flagrante, abierta, tosuda de la ley, evidente, grosera, eso es el prevaricato. Y usted necesitó 10 hojas y necesita decirme que hay que hacer un ejercicio interpretativo de inaplicación del artículo primero, inciso final del decreto 2164 para decir que no aplica para el nivel territorial. No, pero, ¿cuál prevaricato? Yo respeto muy bien esa posición, y no es mi papel defender la Procuraduría, pero perdóneme, pero si una ciudad con Florida Blanca elige a unos concejales, lo mínimo que esperan los concejales es o que conozcan la ley, o que al menos en sus unidades legislativas contraten a personas que medianamente conozcan la ley, pues para que las ayuden a interpretarla de forma correcta. Ahí yo creo que no cabe ese juicio. Juan Carlos, mire, con el debido respeto, yo creo que el que se equivoca acá en la interpretación legal no es el Consejo de Florida Blanca del 2008, que produjo el acuerdo municipal 02 de esa misma anualidad, a través del cual se reconoció la prima técnica. Yo creo que el que se equivoca acá en la interpretación legal, con todo el respeto y con todo el afecto, es la Procuraduría Provincial de Bucaramanga. Pero en la práctica, lo que está diciendo la Procuraduría es que los que se equivocaron son los claro, no, pero es que ellos son en este momento los falladores, ellos son los que pueden proferir las providencias, y me parece, y soy respetuoso de la Procuraduría, me siento orgulloso de haber formado parte de dicha entidad durante un periodo de mi vida, guardo los mejores recuerdos de mi paso por allá, la mejor experiencia, pero debo decirle una cosa, es decir, el error acá sí es evidente, acá sí encuentro yo
Un tema evidente. ¿Cómo me pueden decir que no aplica la prima técnica si es que yo le digo el 2164 está vigente? Pero la Procuraduría determinó que sí hubo error y que lo cometieron. Porque la Procuraduría tenía ese en el momento, y le voy a decir muy coloquialmente, el lapicero. Entonces, fue un parecer. Mire que ahí estamos llegando a un punto. Unas son las razones y las argumentaciones jurídicas, pero usted mismo le está diciendo, a la Procuraduría le pareció, y yo creo también pues que le pareció. No, pues, no le pareció, lo sustentó en un Sí. pacto de ¿cuántas hojas? 200 hojas creo que por las dos caras, fue una cosa monstruosa. Otra cosa, ¿Qué el de malo que tenga 200 hojas? No tiene absolutamente sí nada. tiene un elemento negativo. Venga, ya que usted me toque ese punto. Cuando comenzamos el proceso tuvimos un pliego de cargos de 360 y pico de hojas. Y lo primero que se le dijo al procurador, o le dije yo al procurador en ejercicio de la defensa técnica del concejal Javier Martín Dulcey, pues, señor procurador, muy chévere el ejercicio que usted hace en ese pliego de cargos, pero yo encuentro y advierto una cosa: usted, para salvar un requisito que está en la ley disciplinaria, que es la individualización del cargo para cada uno de los que están siendo investigados, usted hizo un ejercicio de copiar y pegar. Y lo peor, eso lo puede hacer con relación a los elementos objetivos, que son la descripción de la conducta, lo que pasó en lo fáctico. Pero en cuanto al ingrediente subjetivo, que es el tema de la culpabilidad, usted a todos les copió lo mismo. Entonces, ¿para qué copió y repitió, cambiando solamente el nombre de cada uno en el encabezado, 360 y pico de hojas? Pero eso es una cosa más de forma que de fondo. No es de forma. Y Si tiene 19 aforados. No, y si es de fondo. Si es de fondo, porque es que los puso a obrar a los concejales de Florida Blanca como una conciencia colectiva. Y la responsabilidad y la culpabilidad es un estudio interior de las razones que tuvo en su interior para provocar esa decisión. Saludándolo, corríjame, ¿todos votaron positivo o alguien votó negativo? Es que este voto... No, dígame, ¿sí o no? ¿Alguien votó negativo? Este voto fue un voto por aclamación, en donde se dejó manifiesto, en el debate se centró precisamente en que se tenía que llenar unos requisitos. Correcto, pero antes de eso, ¿alguien votó negativo de esa propuesta? Ah, bueno, ahí lo tiene. Nadie votó negativo, pero hay que aclarar eso, que se dejó manifiesta también la aclaración en el Consejo Municipal, ¿sí?, que se requerían unos requisitos para poder adquirir la prima técnica. Esta prima técnica no fue la primera vez que se dio en el municipio de Florida Blanca. Los anteriores alcaldes, inclusive en el gobierno anterior, cuando el doctor Ulises había sido alcalde, le habían otorgado una prima técnica también a él. Se ha dado a cualquier cantidad de alcaldes del país, a cualquier cantidad de funcionarios del orden territorial. Acaban de investigar a nuestro copartidario, nuestro amigo Horacio Serpa, porque le otorgaron una prima técnica también al director de las unidades tecnológicas, y fue precisamente requerido por la Procuraduría y fue absuelto, recluyeron. ¿Ustedes analizaron de manera consciente y detallada esa prima técnica o la votación, como uno podría pensar, se dio fue porque la coalición estaba en ese momento con el alcalde y a pupitrazo limpio salió ese proyecto? Mire, primero voy a aprovechar la oportunidad también para aclarar que no es cierto. Acaban de decir aquí que había una coalición de 19 concejales, lo cual no es cierto. El Partido Liberal hacía parte de la oposición en ese momento. Nosotros habíamos perdido la alcaldía, teníamos de un candidato que era el doctor Luis Francisco Borges, y ni siquiera tuvimos la oportunidad de saludar el día que se instalaron las sesiones ordinarias al alcalde, porque de manera prepotente ni siquiera saludó al consejo en esa oportunidad, en el momento que instaló las sesiones. Hacíamos oposición y quedó manifiesto en el debate de la prima técnica, que además de que hacíamos oposición, considerábamos que en Colombia se debían dar buenos salarios, que una de las razones que teníamos los liberales de defender los buenos salarios era precisamente combatir la corrupción. La gente debe ganar lo justo, pero la gente no tiene por qué tocar los presupuestos y no tiene por qué meterle la mano a la contratación para que ganen más de lo que se debe ganar. Concejal, con el debido respeto, me parece que es una apreciación inocente, porque en la práctica sucedió todo lo contrario. No, porque mire, yo pienso también, y hay que ponerle la cara a la gente, y es lo que nosotros estamos haciendo, que nadie además del Consejo Municipal ha puesto las quejas y las denuncias de lo que ha pasado en Florida Blanca. Esta es la primera investigación que tenemos los concejales en Florida Blanca, producto de un debate, producto de una queja que se puso también por unas irregularidades, porque los documentos que él aportó no eran reales. Ese debate lo hizo el Consejo Municipal. Finalmente, la Procuraduría sanciona a los 19 concejales
me parece que una retaliación, pero acuérdese, hay tres alcaldes, ¿sí?, que han tenido dificultades, que no han terminado periodo y que inclusive hay uno por actos de corrupción, y el otro por actos de corrupción, denunciado Juan Carlos en el Consejo Municipal. Por lo tanto, me parece muy inocente esa premisa. Una de las cosas que llevó a unos dirigentes comunales, a alguna gente a la cárcel precisamente, fue actos de Bellavista, que se le olvidaba aquí a Gualdrón enunciar, que inclusive estuvo un amigo de él, un amigo que lo ayuda a patrocinar, el doctor Carlos Eslava, que lo ayuda a patrocinar para que se haga este tipo de denuncias. Pero vayamos al primer punto. Usted me dice que al principio los liberales, el bloque liberal en el Consejo estaba en la oposición, pero Vanguardia Liberal en la administración de Ulises Balcázar ratificó en varios casos que después, yo no sabría decir si días, meses, años después, pero lo cierto es que ustedes después se fueron para la coalición y apoyaron políticamente al alcalde. Eso usted no lo puede negar. No, mire, nosotros votamos 2 proyectos de acuerdo en el año 2008, positivo, que fue iniciativa de la administración municipal, que fue precisamente que tiene que ver con la prima técnica, porque habíamos presentado también y habíamos hecho una defensa nosotros en meses anteriores, en donde habíamos defendido los salarios de los trabajadores. No, pero sí o no estaban, ustedes pertenecieron a la coalición. No estábamos en la coalición. Ustedes pertenecieron a la coalición, lo apoyaron políticamente. Nosotros pertenecimos a la coalición cuando él se quedó sin coalición, que nosotros terminamos apoyando una causa porque era el Partido Conservador el que estaba precisamente no apoyando, y nosotros lo que quisimos en ese momento fue prácticamente aprovechar una coyuntura política. Pero en ningún momento estuvimos en la coalición. Del Partido Liberal nosotros... Usted lo llama aprovechar coyuntura política, yo lo llamo estar en la coalición con el alcalde. Porque es que no puede haber coalición minoritaria, o sea, no puede haber una coalición de gobierno minoritaria porque el gobierno siempre va a necesitar las mayorías. Eso sería como tener mamá pero tenerla muerta, más o menos así. Segunda pregunta, yo recuerdo que ustedes, algunos concejales, citaron a una rueda de prensa en un hotel de la ciudad para referirse al tema de la hoja de vida del alcalde. Y recuerdo, como lo denunció el veedor José Gualdrón, que en su momento ustedes dijeron, vamos a llevar, porque Vanguardia lo publicó en sus páginas, vamos a llevar esto a los organismos de control. Y resulta claro que eso se quedó simplemente en fachada, en imagen, en titular de prensa, en imagen de noticiero, pero en la práctica ustedes no llevaron esas denuncias. ¿Ahí les funcionó la mala memoria que tienen los políticos? No. De hecho, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía de oficio iniciaron las investigaciones. Le digo porque a los pocos días se solicitaron por parte de las entidades de control los documentos que soportaban esto, y empezó la averiguación y la investigación por parte de las entidades de control. Casi estoy seguro que fue de oficio a raíz de la rueda de prensa, de la tarea que precisamente hicieron los periodistas, hizo Vanguardia Liberal, que la Procuraduría y la Fiscalía pues, asumieron. Se viene adelantando un proceso bastante avanzado en lo que tiene que ver también en la Fiscalía. El señor alcalde tiene medida de aseguramiento, tiene casa por este pero, caso. Concejal, mi pregunta es básicamente, aunque usted no puede responder por los 19, pero digamos está asumiendo la vocería. Ustedes dijeron que iban a denunciar y no denunciaron, entonces uno se queda con la impresión como ciudadano de que no hay que creerle a los políticos. No, mire, no, eso no es cierto, porque en varias oportunidades en el Consejo Municipal fue tema de debate. Por eso, pero el asunto es llevarlos, o claro, ¿dónde? Claro. José Gualdrón me dice que cuando fue a averiguar en diciembre no había... Pero es que José Gualdrón no tiene memoria. Mira, aquí está diciendo precisamente lo de la coalición. Se le olvidó mencionar los datos de Bellavista. Porque pero no estamos hablando de datos de Bellavista, estamos hablando de que los concejales dicen una cosa y hacen otra cosa. Si él hizo la queja, por lo menos de lo que tiene que ver con la prima técnica, se le olvida que nosotros precisamente le estamos diciendo a la Procuraduría, hombre, mire el artículo 184, que era el que tenía que ver de la ley 136, y él confunde la magnesia con la gimnasia. Bueno, igual, pero mi pregunta es, al menos admítame, ¿sí o no? A ustedes se les olvidó ir a denunciar eso a la Procuraduría. Juan Carlos. ¿Sí o no? No. Acá hay que hacer claridad en un tema, en un asunto. Es decir, ellos salen, hacen una rueda de prensa con la que estuvo Vanguardia Liberal, sí. Vanguardia registra la noticia, ahí está la noticia y con eso abre la Procuraduría, es que no tenían que ir hasta allá. Entonces, es decir, eso ¿para qué dicen en la rueda de prensa que van a llevar esto ante los organismos? La Procuraduría con la noticia que ustedes sacan en Vanguardia la recorta y arranca la investigación. El asunto no es legal, el asunto es lo que pasa en este país, que ustedes son
servidores públicos, por ponerlo en esos términos, para no ser estricto con la norma, su obligación. Ustedes son la cabeza de la sociedad florideña. Déjeme complementar. Entonces, ¿por qué no llevan eso los organismos de control? Porque la impresión, y le doy la palabra al concejal, la impresión que queda en la ciudadanía es que ustedes son pura imagen, pero cuando les toca, no van. No es cierto, y no puede ser esa la sensación, porque no ha sido la única queja que se ha colocado en la Procuraduría y en la Fiscalía. Yo le reclamaba precisamente al señor Procurador, porque he tenido el carácter también para firmar y hacer quejas como la que tuvo que ver con el alumbrado público que entregaron en Florida Blanca, como tuvo que ver también cuando regalaron la empresa Aseo, que hicimos una capitalización de la empresa Aseo y a los 4 meses la vendieron a precio de gallina flaca, ¿sí? No hay una investigación que nosotros no hayamos colocado en la Procuraduría y en la Fiscalía, como ha tenido que ver también con lo de Acuazán. No ha tenido que ver en absoluto lo que ha pasado, por ejemplo, con las autorizaciones que se abrogó un alcalde y que sí, se atrevió a eso. Pero además lo de Altos de Bellavista, que no salpicó al Consejo porque fue precisamente el Consejo Municipal de la época quien denunció y quien además acusó lo que estaba pasando, porque allí hubo un gran negociado también que después se reversó y que bueno, ahora con todas las consecuencias de 1000 subsidios de vivienda que se han proferido, nadie tiene vivienda. Pero concejal, yo vuelvo y le digo, y si terminamos este tema, el tema de las denuncias. Pero concejal, usted no puede decir que el Consejo llevó las denuncias de Acuazán a los órganos de control, porque eso no sucedió en la práctica. La Procuraduría creo que cursó una investigación y no fue gracias a las denuncias de los concejales, fue gracias a unos debates del Consejo Municipal. Lo demás que muy agudos. Pensaría que les faltaría a ustedes son los 5 pesos para que tan pronto termine la sesión, formen una comisión como tantas esas que forman ustedes y se van directico a los organismos de control y digan, mira, le llevamos la grabación y hacemos esto. Terminen el trabajo completo. Ese trabajo se ha hecho. Además, ha habido investigaciones iniciadas como la del Plan de Ordenamiento Territorial, que después de que terminó la sesión, yo envié un FAS a la Procuraduría, con un FAS, ¿sí? El doctor Jaime Flores, quien terminó de ser alcalde y terminaron de entregar la dirección de tránsito de Florida Blanca en este año anterior, se le abrió investigación. Esa fue una muy buena investigación porque además se evitó, ¿sí? Que también los dueños de la tierra, que son los que están acostumbrados a hacer y deshacer en Florida Blanca, tuviesen la oportunidad también de reversar una medida que iba en esta oportunidad que iba a causar daño a los más humildes. Sigamos adelante. Pregunta para los dos, tanto para el concejal. Me llama la atención que ustedes digan que analizaron en detalle la aprobación de la prima técnica y que no hayan tenido, ustedes saben que la ley funciona para todo, y uno no puede partir, quien peca de buena fe se condena de muy buena fe. Entonces, ustedes revisaron como concejales la hoja de vida del alcalde para votar, que tenía los méritos y tenía todas esas circunstancias, ¿o no? Y perdóname ahí que me entrometa, lo que le está preguntando es la revisión de la hoja de vida, pero le voy a dar un argumento. Primero que todo, la investigación que hace la Procuraduría la hace sobre la competencia para la aprobación de una prima técnica, y les dice a los concejales, dice, ustedes no podían porque no tienen la competencia para otorgarla, o que no le puede otorgar a los servidores públicos del orden territorial, y les dice también a los concejales en una segunda parte, no estaban los documentos cuando la Procuraduría fue a hacerle visita a la carpeta que contenía el proyecto y que contenía el acuerdo y que contenía las ponencias, no estaban las fotocopias de los títulos universitarios del señor Balcázar Navarro. ¿Qué es lo que pasa? A lo largo del proceso, y termina diciendo la Procuraduría que hubo una duda ahí, dice la Procuraduría en su fallo, no se logró establecer con certeza si los papeles estaban o no estaban. Entonces desestima esa segunda parte del cargo y solamente se centra, y el argumento para sancionar es la falta de competencia. Pero concejal, uno pensaría, ¿es tan insegura el Consejo de Florida Blanca que se pierden papeles? Bueno, yo quiero decirle eso, porque también nosotros acusamos eso, y una de las razones que tuvimos para pedir los testimonios de algunos funcionarios fue eso. No es fácil, cuando uno es capaz de ser director de Cajanal, de ser asesor de municipios, de ser asesor y ser auditor de la Contraloría Departamental y Nacional sin ser bachiller, ¿sí? Que no se pueda pretender entonces que no va a tener entonces la osadía de llevarse los documentos que presentó falsos, que seguramente fue lo que pasó, pero que a la tarea también, porque hay gente muy acuciosa en Florida Blanca, unos funcionarios
y afortunadamente alguien tenía unas copias y las aportó. Pero, eso fue lo que sucedió. Pero lo cierto Pero es que quiero cuando fue la aclarar- Procuraduría no estaban, por eso. ¿Por qué se pierden documentos que en teoría tienen que estar en el archivo del Consejo? Bueno, pero es que esa labor no me corresponde a mí. Pero usted fue concejal, le pregunto. Yo, por supuesto que sí, y fui presidente del Consejo, y Opa. cuando fui presidente del Consejo Sí estaban. teníamos custodias de todos los documentos, claro, pero no fue en este gobierno, fue en el gobierno del doctor Ulloa. Pero entonces, ¿qué pasó en el Consejo de Floridalandia que perdieron sus documentos? No, pues es que- ¿O se aprobó sin esos documentos? No, se aprobó con los documentos y logramos demostrar que teníamos los documentos porque Entonces, ¿quién le habla? ¿quién sacó esos Quien documentos? le habla, Juan Carlos, pues es que tendríamos que averiguárselo o pedírselo a los organismos de control, al DAN, no sé a quién que pueda averiguar quién sustrajo sus documentos. Pero hay algo oscuro o irregular, por Por llamarlo. supuesto que sí, por supuesto que sí. Y nosotros precisamente era el temor, que después de que nosotros habíamos aprobado con unos documentos ni siquiera existían los documentos. Por eso afortunadamente existieron, porque había solamente la prueba también de audio que se suscitó también en el debate. Yo solicité que me mostraran los documentos, que me dieran los documentos, la hoja de vida, porque en el gobierno anterior, cuando se discutió la prima técnica para el doctor Ulloa, ni siquiera sabía hoja de vida, porque él decía que la ciudad, el país y los órganos, inclusive los vecinos como Venezuela sabían que él era profesional no solamente de la medicina, sino que tenía una especialización también en ortopedia, y que entonces nosotros era humillante el consejo pedirle la hoja de vida al alcalde. Lo que no entienden los florideños es cómo en un consejo aprueban un proyecto, se convierte en ley municipal, No, en norma municipal. Aparecen, esa decisión se sustenta en unos documentos que tiempo después no aparecen. Allí hay una irregularidad. Pero lo que es peor, ¿sí?, es que después, de manera mágica o sospechosa o irregular o anormal o extraña, no sé qué calificativo ubicarle, aparece nuevamente. Venga, No, Juan Carlos. usted, perdón, Javier, yo creo que usted le está haciendo las preguntas a la persona equivocada. No, Venga, usted está lo más, consejo, no, estoy preguntando Juan porque Carlos, eso parte de ese consejo. lo más favorable para los concejales, pero yo le digo, lo más favorable para los concejales. Hable. No, déjenme hablar, claro. Eso. Lo más favorable es que los documentos estuvieran en la carpeta cuando fue a buscarlos la Procuraduría. A los concejales no les favorecía que los documentos desaparecieran, que afortunadamente se lograron conseguir unas copias cuando se estaba adelantando la investigación disciplinaria para llevarle a la Procuraduría y decirle, estos mismos fueron los que los presentaron. ¿De dónde aparecieron esas copias? Bueno, no fui yo precisamente la persona que consiguió las copias, fue un abogado, pero la fuente parece que es de reserva, precisamente bloqueada. Lo que sí yo les puedo decir a ustedes que Pero la eso es extraño, Procuraduría- admítame lo que es extraño. Claro, por supuesto, la Procuraduría sí encontró unos documentos que contenían la información real. Fue el indicio más grande después, porque además fue el indicio más grande que los que había presentado eran falsos, ¿sí? Porque acuérdense que en la misma campaña el señor Posada, diciendo que era economista, que era especializado en el externado y una cantidad de cosas que decía. Y a nosotros no nos corresponde, pero además quiero aclararles, el Consejo de Floridablanca tampoco tiene unidades de apoyo. Los concejales de Floridablanca no. Bueno, pero sí tienen asesor jurídico. En ese momento no había. Sí, a discreción del presidente se contrata o no el asesor jurídico. Peor todavía. Peor todavía, porque no hay dentro de la estructura, no hay quien conozca eso. Oye, ustedes toman decisión y si había algún abogado bien y si no. Sí, mire, pero ¿qué no. pasó con el proyecto de acuerdo 002 del año 2008? Sí, Pero- venía rubricado por dos abogados, venía presentado en debida forma por dos abogados. La legalidad de ese proyecto de acuerdo no era discutida porque ya en anteriores oportunidades se había otorgado esta prima con el mismo sustento jurídico. Entonces, usted dice, los concejales de una manera ligera aprobaron y no averiguaron y no consultaron. Entonces yo también cuestiono. Y es que entonces una firma como la de Julio Eduardo Vargas, que posaba también de ser el asesor jurídico de la administración municipal y de quien había proyectado ese proyecto de acuerdo, que también es otro ilustre abogado, el doctor José del Carmen Rincón, amigos aquí de José Gualdrón, ¿sí? y amigos de la época también de Ulises Balcázar, habían rubricado y estaban dando fe de que en derecho se ajustaba la norma para que poderse aprobar. Digamos, a menos en esta instancia del proceso, la verdad jurídica dice que se equivocaron. Juan Carlos, no hay ninguna verdad jurídica acá en este momento. Hay una postura de la Procuraduría Una que me decisión parece de la absolutamente Pero equivocada. terminemos el tema de las hojas de vida concejal y exconcejal, y en sentido, resulta enormemente extraño
y ustedes me dirán porque conocen del proceso, que las hojas de vida de Ulises Balcázar aparecen de manera mágica, extraña o inusual, luego que un abogado que defiende a otros concejales de manera mágica, por decir algo, dice, no, aparecieron documentos. Si no estoy mal, ustedes me corrigen, fue el doctor Rojas quien apareció con esos documentos. Sí, él fue el que los aportó. La verdad, él fue el que los aportó porque nosotros tratamos de probar también a la Procuraduría que no solamente en esta oportunidad le solicitamos que, como no existían los documentos ahí, se buscaran en el archivo de la administración, que sabíamos que tampoco iban a estar, pero cuando usted presenta unos documentos, unas fotocopias, pues, esas fotocopias se van a multiplicar, que creo que fue lo que pasó en esta oportunidad. Yo tengo dos teorías al respecto sobre eso. Una, que fue un funcionario también que guardó copia de eso precisamente, porque es muy acucioso, porque además se le consulta de todo y todo lo sabe. Es una persona, además, parece que la aportó. Otros, ¿sí?, que también un concejal que había sido de la corriente de conservadora las tenía y que las aportaron por intermedio del abogado, no sé, y eso son especulaciones porque no nos consta nada. Lo cierto fue que aparecieron, pero lo cierto también fue que este señor con esos documentos falsos había burlado a todo el mundo porque había sido... ¿Usted considera que Ulises Balcázar mintió en sus documentos? Claro. Con la información que tiene, ¿usted considera que él mintió en su hoja? Pero lo acaba de decir la Procuraduría, se consultó a las entidades, a la Universidad Cooperativa de Colombia, se consultó al Colegio San Pedro Clavera, al Santo Tomás, ni siquiera es bachiller, tiene unos cursos del SENA. Ahí rezaba que había hecho una especialización en Israel, que había hecho en el externado otra especialización, es decir, una cantidad de cosas, porque además el señor posaba como ser profesional. Recuerdo, Juan Carlos, Jesús Campestre, el presidente de la República, diciéndole doctor. Recuerdo a nuestro compartidario Horacio Serpa diciéndole doctor, al procurador Alejandro Ordóñez diciéndole doctor y dándole todos los honores que además de alcalde merecía, diciéndole doctor, pero además con la majestuosidad que tiene una persona también de haber ido a la universidad, de haberse graduado y de tener la capacidad, y nunca se imaginó el pueblo de Florida Blanca que se le ha metido en tal magnitud. ¿Ustedes, digamos, se sienten engañados? Por supuesto, Juan Carlos, y es que la prima técnica no es para dársela precisamente a una persona por no tener estudios, es lo contrario, es para que el Estado el gobierno pueda mantener altos funcionarios bien remunerados. Entonces desborda él los requisitos que tiene como profesional, y una compensación es otorgar una prima técnica. Si yo le digo que en la sensación de los florideños, al menos de alguna parte, en el sentido de que ustedes aprobaron eso a pupitrazo y no analizaron a profundidad la hoja de vida, o partieron de la buena fe del alcalde y los engañaron. No, pues es la oportunidad también para decirle a quienes piensan eso que no fue cierto. No fue cierto porque además no fue el único debate que nosotros hicimos. El siguiente año... Pero ustedes, pero en términos prácticos, ustedes nunca revisaron esa hoja de vida. No, por supuesto que sí se miró la hoja de vida. Lo que pasó, Juan Carlos, bien porque es que ¿quién no sabía? Si hasta ustedes, recuerdo yo, en las ruedas de prensa que veíamos nosotros precisamente por estos medios, a él no lo bajaban de doctor. ¿Quién iba a imaginarse que Ulises Balcázar no se había graduado ni siquiera de bachiller? Cuando empezaron inclusive con estas denuncias, con estas quejas, nos preguntábamos nosotros, que se pronuncien los organismos de control para saber si es cierto o no. ¿Qué decir a la gente? Pero perdóneme, déjeme terminar, ¿sí? En ningún momento uno puede pretender darle un premio a quien no se lo merece. No era la situación de nosotros, quienes además posábamos en la oposición, que éramos 5 concejales. No solamente estábamos los del Partido Liberal, también estaba el compañero del Polo Democrático haciendo la oposición. Y esa oposición la mantuvimos en unas denuncias que hicimos, inclusive el siguiente día, 2 de marzo del año 2009, cuando él se presentó en el Consejo, y se le reclamó, pero además se le denunció. Y así usted no diga que llegamos a los organismos de control por todo lo que estaba pasando en la contratación, que es lo que reclamamos de los organismos de control, que no lo han examinado a profundidad y que no han visto a profundidad lo que ha pasado en Florida Blanca, porque es que el problema de Florida Blanca lo acaba de manifestar usted. Ese es el estigma que se tiene, pero es por el tema de la contratación, porque finalmente a ellos el daño que más han hecho es precisamente por todo lo que se han llevado. Abogado, ¿usted reconoce
aunque obviamente lo ha manifestado, no está de acuerdo con el fallo, reconoce la seriedad de la Procuraduría en este proceso. No, yo reconozco la seriedad de la Procuraduría en las líneas generales de la actuación misional que desempeña, ¿sí? Pero lo que no reconozco en este momento es que el fallo haya sido fundado en derecho. No entiendo por qué se le dio lectura, y yo le di lectura en la sustentación del recurso, al acuerdo, al título del acuerdo. En ningún momento los concejales de Florida Blanca actuaron por fuera de lo que la ley y su deber funcional les ordenaba. Bueno, pero al menos reconoce sería. Le hago la pregunta porque, concejal, usted ayer se refería y daba unas declaraciones en el sentido de que no le reconocía mayor seriedad a la Procuraduría y que habría presuntamente, según sus alegatos, al hacer la apelación ante el fallo en la audiencia que ocurrió ayer, algún tipo de otros intereses. ¿Usted se sostiene en esa tesis? ¿Cree que Sí, la Juan Procuraduría Carlos. responde a otros intereses? Sí, Juan Carlos, porque es que precisamente el procurador dice que nosotros no teníamos cómo aprobar una prima técnica y que no se puede aceptar en una entidad territorial que se apruebe una prima técnica. Entonces mi reclamo es, cuando se le aprobó al alcalde Fran Giovanni González, cuando se le aprobó al médico, que no le aprobamos nosotros, los liberales, al médico Ulloa, ¿sí? ¿Por qué la Procuraduría no se pronunció? ¿Por qué la Procuraduría espera, ¿sí?, que se le haga tanto daño al fisco y que se le haga tanto daño al Estado? Y si entonces no hay esa rueda de prensa y si los concejales no advierten de las irregularidades, porque la irregularidad que nosotros presentábamos era la falsedad en los documentos, ¿sí? No era la capacidad para que tenía el Consejo, porque además muchos consejos de Colombia, muchos, puedo decirlo, yo que pertenecí también a la Federación Nacional de Concejales, lo puedo decir con propiedad, se discutía el tema de la prima técnica como factor salarial. Entonces, si no se advierte esto, los órganos de control como la Procuraduría, como la Fiscalía, ¿sí?, si uno no advierte, por ejemplo, un daño fiscal, no tienen la capacidad de oficio de hacerlo de ellos si es publicitado por todo el mundo. No sabían entonces que en Florida Blanca los órganos de control, cuando se mira, por ejemplo, los ingresos de un alcalde que tiene la capacidad de tener una prima técnica, habría que denunciarlo. O es un contubernio que hay de la alcaldía, ¿sí?, con los funcionarios de la Procuraduría, porque yo también advertía que qué casualidad, ¿cierto?, ver uno tantos parientes de los funcionarios de la Procuraduría haciendo parte de las nóminas de las administraciones públicas. Llama la atención eso. Pero usted, digamos, esa afirmación en este contexto hay que aclararla muy bien. Usted está señalando que personas de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, que fue la que emitió el fallo, tienen familiares, intereses o algún tipo de relación con la administración de Florida Blanca. Claro, a diario encontraba unos funcionarios de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, y eso puede influir en el fallo municipal, recogiendo las amigas, recogiendo las esposas. Pero le pregunto, Aneta, ¿ese fallo responde a esos presuntos intereses? No, yo no estoy diciendo eso y no quiero que, además, porque me parece que esto es muy maduro y muy serio, pero muy puntual. Muy puntual, sí, yo estoy diciendo que la Procuraduría tiene que ser mucho más exigente en eso. No tiene que esperar a que la comunidad coloque las quejas, a que los concejales coloquemos las quejas. ¿Por qué? Si lo está haciendo, ¿por qué no lo hizo entonces cuando se le otorgó la prima a Fran Giovanni González si no había competencia del Consejo para hacerlo? Cuando se le otorgó al doctor Jairo Ulloa, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahora que unos concejales hacen una rueda de prensa y acusan por unos documentos falsos, vienen a decir, bueno, no importa si los documentos eran falsos, el problema era que ustedes no podían otorgar esa prima técnica? ¿Cree usted, Juan Carlos, que además un consejo municipal o los consejos municipales en Colombia no tienen la capacidad para otorgarle una prima técnica al alcalde? O como lo decía también aquí José Gualdrón, tienen la capacidad para darle la autorización al alcalde para que se la otorgue, pero no lo pueden hacer, ¿sí? Es decir, es como cuando uno entonces tiene la capacidad para decirle a la esposa, llámele la atención al niño, al joven que hizo las cosas mal siendo su hijo, pero yo no tengo la posibilidad de hacerlo, cuando además usted se abroga también, ¿sí?, el derecho de ser parte de la junta directiva del municipio. En los pasillos de la administración en aquel entonces señalaba que ustedes hicieron esa rueda de prensa, era una presunción, lo advierto, era porque el entonces alcalde Ulises Balcázar les había quitado a ustedes cuotas o apoyos políticos y en una forma, digamos, contestataria reaccionar ante
esa restricción en la contratación de OPS y demás, era que ustedes salían a denunciarlo. Bueno, yo no hice parte de la rueda de prensa, pero sí escuchamos el comentario y además lo que da risa, Juan Carlos, es que precisamente no entiende uno cómo el partido de gobierno, el partido conservador, que hacía parte y ungía además al alcalde y que lo defendía, en ese momento salió precisamente a denunciar una cantidad de cosas. Y pues es que yo puedo decirlo porque no hacía parte de ese equipo. Y tampoco soy el abogado defensor del Partido Conservador, porque me corresponde a mí, me ha correspondido precisamente reclamarle al Partido Conservador por todas las situaciones que se han presentado en Florida Blanca, y lo hago de la mayor seriedad. Entonces, pero sí había otras políticas que se suprimieron debido a la presunta pelea que había de concejales. Seguramente si yo le voy a decir a usted que sí, me van a tener que decir algo otros, que entonces lo pruebe, y entonces yo tengo que decirlo, pues yo no... Ni me alcanza la capacidad para llegar hasta, ni tengo tiempo para ponerme ahorita a hacer las averiguaciones. Lo cierto es que se suscitó una pelea entre el alcalde conservador y los concejales conservadores. Y ahí salieron a denunciar. Como buenos políticos. Como buenos conservadores. Muy bien. Abogado, para finalizar esto, ustedes interpusieron la apelación correspondiente y el proceso llega a la Procuraduría Regional, ¿correcto? Correcto. Más o menos, ¿en qué término podríamos conocer? Un minuto ya, concejal, y nos despedimos. ¿En qué tiempo, la última pregunta, en qué tiempo más o menos se conocería una decisión en segunda instancia? Pues de acuerdo a los términos del Código Disciplinario, tiene 3 días para proferir la decisión. Esos son los términos que hay para la segunda instancia del proceso verbal, pero calculando también por lo que las normas de la experiencia pues mandan, yo creo que para analizar un asunto de este tamaño, de esta trascendencia, porque es que se está afectando el proyecto de vida de 19 personas, las mandaron 10 años para la casa, las sacaron de su actividad política y de personas jóvenes. Yo creo que para analizarlo de forma seria, de manera seria y proferir un fallo en lo que corresponde al derecho, yo calculo entre 1 mes y 2 meses, sería el término estimado. Finalmente, concejal, ¿cómo tomaron la muerte política? Porque ustedes básicamente los eliminaron del ejercicio público. Pues por supuesto que me pareció arbitraria, yo se lo manifesté al señor procurador, me parece arbitraria la medida, ¿cuánto? Ni siquiera han tenido ellos la capacidad de vigilar otras situaciones mucho más graves, a mi juicio, que ha sucedido en Florida Blanca. Pero es que precisamente, claro que están denunciadas, claro. ¿Cómo no vamos a reclamar nosotros si se ha hecho además con firma, pero con todas las pruebas y no se han pronunciado? Supremamente lenta esto. Pero quiero decirle, Juan Carlos, lo siguiente. Nosotros tenemos una responsabilidad con el municipio y no la estamos ni siquiera en este momento tratando de excluirla. Lo que sí nosotros reclamamos, y se lo estamos reclamando también a los órganos de control, como la Procuraduría, es que sea mucho más objetivo. Usted no puede decirle a unos concejales que lo sanciona porque no hicieron debate y a renglón seguido sancionar a otros porque hicieron el debate. Yo hice el debate, yo reclamé los documentos, los requisitos, yo reclamé que además nosotros como liberales defendíamos los buenos salarios, pero que se requería que se llenaran unos requisitos, y entonces viene y nos dice después que no era lo requisito. No funcionó. Pero eso ni siquiera lo dice el procurador, lo está diciendo usted. El procurador además lo admite porque está en el audio y está en el acta. El debate lo representé yo desde el Partido Liberal, de la bancada del Partido Liberal, y lo hicimos con el Partido Conservador, que fue el doctor Belimarino Jaime, ¿sí? Y ese fue el debate, y el debate se suscitó precisamente en los requisitos porque ya la parte de la legalidad estaba supremamente clara. Habíamos tenido en el gobierno anterior una sesión de más de 4 horas debatiendo la legalidad de esa prima, pero además con algo que es de llamar la atención. El proyecto de acuerdo que se presentó los 4 años anteriores era una copia idéntica a la que presentaban en el gobierno de Ulises Balcázar. Juan Carlos, finalmente un punto, y lo advierto con preocupación, usted tiene un convencimiento total y absoluto de la ilegalidad del acuerdo, y ahí no puedo estar yo de acuerdo. No, pues usted lo ha repetido desde el inicio de este debate, claro, no, pero hace las preguntas señalando, y partiendo de la base de que el acto administrativo, acuerdo municipal 02 del 2008 está mal expedido, y se lo puedo decir yo como abogado, y se lo puedo decir como abogado especialista en los asuntos de lo público.
el acuerdo se ajusta a derecho. El que se equivocó en este asunto fue la Procuraduría Provincial de Bucaramanga. Esperemos a la segunda instancia y esperemos, si la segunda instancia llegara a confirmar, estamos dispuestos a ir ante la jurisdicción contenciosa administrativa en acción de nulidad de restablecimiento de derecho para que le haga control de legalidad a ese acto administrativo. Totalmente de acuerdo. Lo que los floridinos se preguntan, y yo, digamos, recojo eso, es ¿por qué el Consejo aprueba yo le contesto, lo contesta usted. Verificar no. ¿Por qué dicen que van a hacer denuncias y no las hacen? Yo le contesto, Juan Carlos, yo le contesto. En el primer término, para ir abocando, la denuncia la hicieron públicamente, la hicieron ante los medios de comunicación, y ahí llegaron los organismos de control. Acuérdese del papel importante que cumple ustedes, los medios en la sociedad. Ustedes son el cuarto poder. Ustedes son el cuarto poder, Juan Carlos. Primero. Segundo, yo les contesto también, los concejales sí verificaron el cumplimiento de los requisitos para poder expedir conforme a la normatividad vigente la prima técnica. Quedó la duda por una simple y sencilla razón, porque en un momento dado, ahí sí como usted lo dice, mágicamente, desaparecen los documentos, pero los documentos no aparecen después mágicamente. Los documentos aparecen porque en una actividad de investigación por cuenta de los sujetos procesales que estaban siendo sometidos al juicio disciplinario, pues van y buscan en otros archivos, no los que estaban en el Consejo. Eso quiero hacer claridad, eso se perdieron. Se encontraron los que en otras instancias había presentado el mismo exalcalde para acreditar sus cosas. ¿Por qué un Consejo tiene que desaparecerse? Pregúntele eso a quien tenía la custodia, porque usted no le puede preguntar a un concejal, porque no está dentro de su deber funcional, ni a los concejales dentro de su deber funcional llevar la custodia del archivo. Ya tendrá que emita un juicio. ¿Por qué? Algún responsable del archivo. Lo reclamamos, ¿por qué se tienen que perder los documentos? Pero ¿por qué además no existe también el medio magnético de esos documentos? ¿Por qué esos documentos no están... el Consejo en ese entonces era un lugar inseguro. Es un lugar inseguro. Créanme. Buena decisión, buena conclusión. Muchas gracias. Cada quien, Juan Carlos, finalmente, cada quien dentro del ejercicio de la función pública responde por lo que le corresponde hacer. Por eso existen los manuales de funciones, por eso las leyes establecen qué es lo que deben hacer cada funcionario. Y un último mensaje: los concejales de Floridablanca, al expedir el acuerdo 02, actuaron conforme a derecho. Eso demostraremos. Ahora bien, en la instancia de la Procuraduría o en la instancia de control de legalidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Muchas gracias por aceptar. Gracias a ustedes, Juan Carlos. Encantado de estar acá. Muchas gracias. Digamos que con esa conclusión un poco traía los cabellos, pero que en ese momento el Consejo de Bucaramanga era un lugar inseguro. Terminamos este debate. Esperemos que la administración del edificio, de las instalaciones, la tiene la administración. No, yo estoy diciendo que sean los concejales, estoy diciendo que ese lugar se perdieron documentos. Muchas gracias a ustedes. Les invitamos a que mañana en la versión impresa conozcan los resultados y las conclusiones de este debate. Sigan informándose a través de Vanguardia Diario en su versión impresa y a través de la actualización que hacemos minuto a minuto en la versión web de vanguardia.com. A ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Están llamando el gerente.